Bien, y año nuevo, vida nueva y propósitos nuevos y a comenzar de nuevo. Y estamos hoy conversando sobre el propósito de vida en el 2021. Anteriormente nos acompañaba el profesor Francisco Christiansen, quien nos hablaba sobre los propósitos del 2021 en el proyecto educativo. Y ahora vamos a recibir a la doctora América Álvarez, médico internista y psiquiatra desde Miami, Florida, para seguir conversando sobre este tema de a comenzar de nuevo y este propósito de vida 2021, porque definitivamente, como decíamos anteriormente, cuando los hijos no ven a papá y a mamá en esta onda de hacerse sus propósitos y el por qué es importante, para ellos eso no existe. Nunca se plantearán metas, ¿no? O quizás es más probable que eso pase. Entonces, qué importante que nosotros tengamos claro por qué es, y perdone la redundancia, importante plantearse estas metas y estos propósitos a comienzo de año. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. La doctora América Álvarez es internista y psiquiatra. Nos habla desde Miami, Florida. Feliz año, doctora. Nosotros, de verdad, Feliz año. muy complacidos de que haya aceptado de nuevo la invitación en este 2021, un año que ya algunos dicen año 2 de la pandemia. Insisto, me niego a usar esa nomenclatura. Yo espero que esto se vaya en cualquier momento. Pero bueno, mientras eso ocurre, hay que prepararse con ciertas fortalezas y estrategias mentales que no siempre están al alcance de todos, algunos por su temperamento, otros porque han sido duramente golpeados. En fin, ¿cuáles serían, para empezar, algunos propósitos para nuestra salud mental en este 2021, doctora? Wow, esa es una pregunta muy importante. Propósitos para la salud mental. Justo porque la gente suele irse hacia otro tipo de propósitos, ¿no? Ya más desde el plano de dieta, de ejercicio, como nuevos comienzos, hacer las cosas mejor, pero desde el plano de salud mental yo creo que uno de los propósitos principales es estar más pendientes de qué sucede dentro de nosotros. Y creo que el 2020 nos enseñó mucho que depende más de cómo reaccionamos y cómo interpretamos las cosas que de lo que está sucediendo afuera. Sí, lamentablemente, semana, sí, es una continuación. Sí. El fin de semana hubo un ataque tremendo sobre los fake news y se hablaba de que, bueno, ya el nuevo orden mundial había apagado la luz en el Vaticano y había apagado la Casa Blanca y entonces una red de gente mala se había apoderado del mundo y la gente replicaba eso y ya decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y no estaba pasando nada. Entonces, para la salud mental esto no es positivo porque llega uno a convencerse que estamos a las puertas de un 2021 sombrío, de que todo está perdido y que no hay nada que hacer y hay que tirarse en la cama a llorar y se acabó. Y resulta que, mira, el mundo sigue, hay un montón de gente trabajando y haciendo cosas y otros haciendo mascarillas. La que hacía traje de baño ahora hace mascarillas, el que hacía Uber llevando gente ahora lleva comida. El que pensaba que iba a cerrar el restaurante, resulta que ahora vende más, porque con el delivery, tú me dirás, Sí. llega donde jamás pensaba que iba a llegar. Entonces, sí. como usted bien lo ha dicho, no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que pasa. Y a veces con lo que no pasa. Ese cambio de actitud parece que no viene solo. Hay que prepararse, doctora. Hay que intentar ver, como decía usted, dentro de uno mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué hago con mi cabeza? Sí, una de las cosas más importantes creo que ha pasado en 2020 ha sido que el tema de la salud mental ha salido a la observación pública, pues, y se le está dando un poco más de importancia y eso es positivo, porque la gente se está dando cuenta que deben cuidarse a sí mismos, no solamente desde el punto de vista físico, sino, por ejemplo, con lo que consumen en los medios. Esto que decías de esta semana con la información de este nuevo orden mundial y todas estas cosas, realmente esas informaciones lo que generan es ansiedad, angustia, y hay que evitarlas. Porque cuando te excedes, pues esto es como si estuvieras comiendo un alimento que te cae mal, pues hay una consecuencia.
Entonces, sí, hay que ser muy conscientes, hay que estar muy pendientes de lo que son nuestros cambios de estado de ánimo o nuestros cambios emocionales para poder llegar a la conclusión de qué fue lo que nos afectó. Eso es un trabajo que se va haciendo poco a poco, no es fácil, pero uno lo va haciendo ya más automático con el paso del tiempo. Entonces, hay que estar bien pendientes y creo que el propósito del año nuevo en este sentido debe cambiar porque muchas veces nos poníamos metas que quizá no eran alcanzables o eran cosas externas y de repente debemos voltear este año más hacia nosotros mismos y tener metas como tener mayor paciencia, ser más creativo con respecto al trabajo, conseguir una nueva manera de tener ingresos, cosas que nos puedan hacer tener efectos positivos en el 2021, tener la sensación de que hemos alcanzado cosas importantes y que además realmente nos estén ayudando con este año que comienza como terminó el anterior. Doctora, eso que dicen de vivir un día a la vez es algo que yo lo comparto. Yo a veces digo, no, un día a la vez, no, una hora a la vez, porque si te vas muy adelante te angustias. Pero yo creo que eso no va reñido con el hecho de hacernos propósitos, que es más que sueños, porque cuando se sueña no se pone nada en práctica, sino que se queda ahí en sueños. Y entonces es simplemente llevarlo a la práctica, o sea, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Por qué es importante, sobre todo para aquellas personas que no lo tienen por costumbre, que no lo hacen, plantearnos unos propósitos de año nuevo? ¿Cómo nos ayuda eso? Eso es un gran motivador y el ser humano necesita motivación para seguir adelante. Necesitas sentir que tienes un propósito, que tienes algo para alcanzar. De hecho, eso te hace más longevo y también te hace más feliz. O sea, han sido cosas estudiadas que dan esa conclusión. Sentir que tienes una misión o que tienes algo que cumplir te da esa sensación de vamos a decir que de estímulo, de seguir adelante. Entonces, definitivamente hay que plantearse ciertos propósitos, que para todas las personas es diferente, sí. Algunos quieren unas cosas, otros quieren otras. Hay que ver las metas, qué significado tienen para cada quien. Y además los planes, por supuesto, tienen que reflejar el tipo de vida que tiene la persona. Por eso es que deberían plantearse por la persona. Pero esto, como decías, no riñe con el hecho de que nosotros nos concentremos en vivir un pasito a la vez, una hora a la vez, un día a la vez. De pronto yo tengo el plan lo colocaba en las redes sociales, de graduarme en una carrera de 5 años. Pero yo no estoy pensando todo el tiempo en los 5 años, en todos los exámenes, en todo lo que pasará en ese momento, sino que tengo que concentrarme en hacer lo que ese día corresponde. Si hoy toca estudiar esta parte, pues la estudio hoy. Y así poco a poco, si me concentro en todos esos días, pues se va haciendo el objetivo, se va logrando. Doctora, hay quien revisa año tras año su lista y se da cuenta que cuando va a hacer la del nuevo año es lo mismo. Porque no puedo sí. Y los 10 kilos que se quería quitar, otra vez 10 kilos. O ya no son 10, ahora son 15, por decir algo. Ay, sí, eso pasa. Sí, Ay, hay que tener mucha atención porque algo está sucediendo o bien con el planteamiento de esa meta o con la consecución del plan. De repente la persona se lo está planteando muy rígidamente. Por ejemplo, me quito todo lo que son carbohidratos, comienzo a caminar 10 kilómetros al día. Y obviamente cuando tienes un plan tan completamente distinto a lo que eres tú, quizá lo puedas adoptar 1, 2, 3 días, pero ya la semana lo vas a abandonar. Entonces hay que revisar si año tras año estás teniendo la misma meta y no la logras, quizá no es la meta adecuada. Quizás si la meta es sí, quizás si la meta es hacer ejercicio todos los días por media hora y cumplir esa meta, capaz habrías bajado ya 5, sin concentrarte tanto en el peso. ¿Y cuáles serían entonces esas claves que tenemos que tener para plantearnos y cumplir las metas en este nuevo año? Que cuando revisemos en el próximo diciembre, revisemos aquella lista, independientemente de pandemia o no, nosotros hayamos podido cumplir esas metas. Normalmente uno sigue una metodología que son las siglas en inglés de inteligente,
para plantear las metas, que tiene que ser SMART, que quiere decir que son medibles, que son alcanzables, que son específicas y que están en un periodo de tiempo determinado. Yo diría que lo más importante allí es que sean alcanzables, que no pongamos una meta, volviendo a la pérdida de peso, de 30 kilogramos en 2 semanas, porque es que son cosas que no son alcanzables, que nos pueden hacer más daño y que además nos van a dar la sensación de que no somos exitosos en lo que hacemos y que por eso muchas veces la gente deja el plan, porque siente que no puede con el plan y que fracasó. Y realmente lo que está mal es el plan, lo que está mal es el planteamiento. Yo les diría que este es un año especial, es un año del que venimos saliendo de un año difícil y que esta es la continuación lógica de ese año difícil, porque vamos a continuar con el coronavirus, con las medidas de protección y con muchas cosas más. Así que quizá las metas deben plantearse tomando muy en cuenta que las cosas no van a cambiar pronto. Les digo, por ejemplo, si dentro de mis metas hay algo que necesito hacer todo el tiempo al aire libre, pues yo tengo que intentar tener un plan B para eso, porque lo más probable es que en algún punto no pueda salir a hacerlo, precisamente por esta contingencia que tenemos. Entonces hay que pasar nuestros planes y metas por esa revisión de lo que nos ha hecho el coronavirus y cómo está modificada nuestra vida. Doctora, llega un momento donde la gente no hace propósitos porque dice, no, ¿para qué? Porque es que mira cómo están las cosas, ¿no? Yo el 2020 pensaba que iba a ser de una forma y no salió así. Entonces yo el 2021 yo no me voy a poner altas expectativas, sino que como vaya viniendo, vamos viendo. Esto puede ser contraproducente porque, como decíamos en el segmento anterior del programa, el que no sabe para dónde va, ningún viento le es favorable. ¿Qué le diría usted a la gente que acude a su consulta con esta sensación de desesperanza, de que el planificar no sirve de nada? Bueno, realmente, allí lo has dicho, eso es un tema de desesperanza, cuando la persona siente que no tiene sentido hacer las cosas porque igual todo va a salir mal. Ya estamos hablando de ese pensamiento que es bien peligroso porque nos puede llevar a largo plazo a depresión. Entonces hay que revisar individualmente qué razones lo llevaron a esa conclusión, que nada vale la pena, o sea, qué plan fue el que no se pudo lograr, qué cosa le sucedió a esa persona con la pandemia, y de repente volvemos a plantear cosas pero muy pequeñitas. De repente, si la persona está en ese estado triste, decaído, de repente un plan puede ser salir 2 veces a la semana a caminar en un parque, o sea, no tienen por qué ser grandes cosas, grandes cambios, sino que a veces pequeñas cosas nos hacen mejorar mucho, mucho el ánimo, y al mejorar el ánimo comenzamos a ver también lo que sucede afuera diferente. Entonces, yo creo que sí vale la pena tener una meta que nos estimule, que nos entusiasme, que al despertarnos sabemos que queremos lograrla, pero también en circunstancias en las que hay desesperanza, pues hay que sentarse y plantear cosas más pequeñas con la persona para que no sienta ese peso y para que realmente rescate como esa alegría de vivir antes de plantearse algo más grande. Sí, algo que sea medible también. Y qué importante porque cuando nos hacemos un propósito de año nuevo, que probablemente es el mismo propósito del año pasado, pero esta vez decimos, esta vez sí. O hay que revisar, ya va, es que puse que quería hacer algo muy... porque es importante como eso que decía, que sea alcanzable, porque si no te va minando el alma, te va, es que no, es que yo no puedo, es que yo no soy igual que los demás, entonces como ir, Justo trabaja en contra. sí, entonces como hay que ir como un pasito a la vez y de entender que cada día es un comenzar y recomenzar y que estamos trabajando la virtud de la paciencia, estamos haciendo un hábito que nos está haciendo fuertes, que muchas veces es la paciencia, es el orden, es la laboriosidad. Y aunque no lo vemos, estamos haciendo un músculo allí en estas virtudes. Por ejemplo, ahora con esta pandemia que nos tocó durante todo el 2021 y que tenemos fe y confianza en que este año eso tiene que acabar. Yo tengo fe y confianza de que va a ser así, pero que mientras tanto, si le sacamos el lado positivo, vamos a salir más fortalecidos de todo esto.
Entonces Esto es saber una que, gran experiencia. sí señor, y entonces saber que aun cuando usted no lo vea, hay hábitos que está trabajando que les está haciendo mucho más fuerte. Y yo no sé si a ustedes les pasó y a usted, doctora, que cuando llegó diciembre dijimos, wow, pudimos, qué bueno, Sí, lo logramos, es verdad. lo logramos, Y los siempre que con no la nos ayuda, enfermamos, pues más alegres y claro, agradecidos, de verdad. muy agradecidos. Y claro, uno siempre dice con la ayuda de Dios, porque sin Dios no puedo nada, pero con la ayuda de Ujú. Dios lo logramos, aquí estamos y estamos más fortalecidos y sabemos que todo lo podemos con Dios que nos fortalece. Entonces, Y este saber año que estamos allí, prevenidos. El año pasado como sí, que nos tomó Ujú. ujú, desprevenidos totalmente, no sabíamos qué pasaba, había confusión hasta en ponerse o no ponerse el tapaboca. Hoy en día ya tenemos vacuna, ya la están distribuyendo, ya nosotros sabemos cuáles son las medidas, sabemos cómo se contagia, estamos muchísimo mejor en eso. Y y lo que tenemos que hacer es uso de lo que tenemos al alcance ahorita, que son las medidas de protección. Yo le añadiría que hacer uso también de los profesionales. O sea, este año sí voy a ir al psiquiatra, porque Ajá, sí, mucha gente se ha negado a reconocer un problema depresivo, un problema de tristeza, un problema de estrés, un problema que convierte inmanejable su humor, porque ante tanta presión, bueno, las parejas se resienten, los hombres que pierden el trabajo se angustian por la crisis, el carácter comienza a fallarles y hacen la vida infeliz a los demás en su casa. O sea, hay múltiples situaciones, la casuística puede ser sí, infinita y a veces sin ayuda de una asistencia profesional, mira, no vamos a ningún lado. ¿Qué sugerencia podemos sí, hacerle ha a las aumentado. personas para identificar cuándo es momento de acudir al profesional? Lamentablemente, entre 2020 y ahora en 2021, con las consecuencias económicas y las consecuencias en cuanto a trabajo, pues sí, se han visto incrementados lo que son ansiedad y depresión. Y lamentablemente la gente no quiere acudir al médico, algunos por temor a que en el lugar donde los vean pueda haber alguien con coronavirus, y por eso se ha incrementado lo que es la telemedicina, consultas a distancia. Yo misma tengo consultas a distancia precisamente por eso, y la gente se siente en verdad confiada. Yo creo que va a ser una parte de observación interna y otra parte de lo que diga la familia. Cuando la persona siente durante varios días seguidos tristeza, una tristeza que puede saber por qué y puede que no lo sepa, y no se quita sola, por decirlo así, no puede salir de esa tristeza, hay que revisarlo. Si la persona perdió el entusiasmo por las cosas que hacía antes, lo que le gustaba, si le invitan a salir, a comer y ya no quiere, eso hay que revisarlo. Si la persona está teniendo mucho temor, temor por cosas cotidianas, temor por el día a día, se imagina situaciones desagradables, tiene angustia para dormir, también debería ir al médico. Si tiene problemas de sueño prácticamente todas las noches de la semana, que le cueste quedarse dormido, que se despierte en medio de la noche o en la madrugada no puede volver a dormir, eso tiene que ser revisado. Entonces, hay muchas circunstancias diferentes y, por supuesto, los roces en la pareja, los problemas familiares se han incrementado porque las personas quedaron, vamos a decir, encerradas y el tiempo que pasaban fuera ahora es muy poco. He tenido, lamentablemente, el caso de varias parejas que esta situación de encierro casi los ha llevado a conflictos, incluso a terminar la relación de pareja. Entonces, hay que ser cuidadosos, y si vemos muchos roces, muchas discusiones en una pareja o una familia que no era así, también buscar ayuda. Todo eso se trata en consulta. el encierro y el tema económico que también mina todas estas situaciones. Y como siempre decimos acá en el programa, rezar y remar. Porque a veces uno, Señor, ayúdame Sí. con esto, y te manda el bote para que no te untas, y entonces no, sigues, no, agarra ese bote que se lo está mandando Dios. Entonces, rezar y remar. Y definitivamente que hay cosas que a veces requieren es de la medicina. De Dios primero, pero la Ujú. medicina también, y hay que buscar la No ayuda. temer de la medicina, No temer a la no temer medicina, sí, porque la señor. gente tiene miedo Así es. y realmente no está allí para ayudarlos. Doctora, muy agradecido por su intervención hoy. Nos gustaría nos recordara sus redes sociales y cómo contactarla para las personas que tengan mayor inquietud y quieran consultar información adicional sobre este y otros temas que pueden tratar con usted.
Sí, por supuesto, muchísimas gracias. En Instagram, @de salud mental. En YouTube también, @de salud mental. Ahí hay varios temas que pueden ver cuando sientan precisamente eso, ansiedad, angustia, y unos videos como para que entiendan mejor la situación. Y bueno, estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten, me pueden mandar un mensaje por Instagram. @de Yo salud respondo. mental. La doctora América Álvarez Sí. está en Miami, Florida, a su disposición y nosotros tenemos el privilegio de contar con ella acá como invitada ocasional en el programa. Muchísimas gracias, doctor, y le deseamos que tenga un feliz año 2021 y que todos esos propósitos